noches nuevamente a todos los participantes de este diplomado y de la clase del día de hoy, que estamos en la sesión número 5. El día de hoy nos va a tocar tratar un tema bastante interesante y va a ser bastante interesante en la medida de que vamos a poder verificar en primer término que este delito es bastante desconocido. ¿Por qué? Porque es un delito que históricamente ha existido en nuestro Código Penal en un espacio de tiempo, pero también llegó un momento en el cual se derogó, en el cual el Estado dijo, no vamos a reprimir penalmente ese tipo de conductas. Pero luego pasaron los años, 12 años más o menos, y llegó la pandemia y con ella nuevos problemas en torno a lo que era adquisición de bienes y servicios. Y dentro de la adquisición de bienes y servicios entró a colación nuevamente el tema de la libertad de competencia. Y es que el delito del día de hoy tiene mucha relación con lo que viene a ser la libre competencia, la ley de la oferta y la demanda. ¿Y en qué medida el Estado tiene el deber o no de regularla, tiene el deber o no de dejar que simplemente en un mercado de libre competencia suceda y se rija por la ley de la oferta y la demanda, la fijación de los precios? Entonces, en el año 2020 se retoma la configuración penal de este delito. Y vamos a ver que la retomar y revivir este delito frente a lo que ya estaba regulado a nivel administrativo, porque ojo, este tipo penal que buscaba de alguna manera reprimir penalmente prácticas anticompetitivas, en primer término, prácticas de lo que viene a ser el abuso de posición de dominio en el mercado por parte de las empresas que prestaban bienes o servicios, si bien dejó de ser un punto de vista penal, no salió del espectro de sanciones del Estado, sino que se tomó la decisión a nivel de política criminal que era mejor reprimir, perseguir, sancionar desde el punto de vista administrativo. Era más eficiente para el mercado. Sin embargo, la pandemia cambió las cosas y revivió el delito y volvió al Código Penal. Esa volver a reprimir penalmente una conducta no trajo sino problemas, tanto en el ámbito penal de su inaplicación, como hasta ahora sucede, como en el ámbito administrativo, el Indecopi. Porque durante todo el tiempo que penalmente no se reprimió este tipo de conductas, Indecopi tuvo una labor bastante activa en torno a represión de estas conductas. Y el haber averiguado y el haber llegado y darle preeminencia en el ámbito administrativo sirvió en el ámbito penal para descubrir otro tipo de conductas. Y se los pongo con el ejemplo más grande que ha habido en nuestra jurisprudencia penal a nivel de lo que son casos. Una práctica anticompetitiva referida no a un abuso de posición dominante en el mercado, sino específicamente a concertación entre empresarios, vino a resultar y ser el Club de la Construcción. El cártel del Club de la Construcción, que mediante un sistema de clemencia implementado en Indecopi, permitió delaciones premiadas en el ámbito administrativo que tuvieron y tienen hasta hoy consecuencias en el ámbito penal, no del delito de abuso de poder económico en sí, porque igual la doctrina sigue yendo por el camino de considerar que es mejor reprimir esta conducta solo en ámbito administrativo, sino que el origen de conocer una concertación entre empresarios para fijar precios, para repartirse licitaciones, para repartirse zonas geográficas, que es lo que constituye el verbo rector
y conductas prohibidas en el delito de abuso de poder económico, que no está bien denominado, y vamos a verlo más adelante, originó una investigación de este megacaso en el Club de la Construcción, de estas investigaciones en contra de Odebrecht, de estas investigaciones que en un inicio solo nacieron como investigación en contra de empresas para ver tema de prohibición a nivel de concertación en prácticas anticompetitivas y que finalmente terminaron en procesos penales porque no solamente había colusión y concertación entre empresas, sino que había colusión y concertación con funcionarios públicos. Lo propio está pasando ahora con el caso del Club de las Farmacéuticas, así como un caso del Club de la Construcción a nivel de lo que es Indecopi. En Indecopi se ha iniciado también un caso en nivel que se denomina el Club de las Farmacéuticas. Otra vez, empresas farmacéuticas imputadas de haberse coludido para concertar precios, de haberse coludido para repartirse el mercado, en el sentido de cómo participar en una u otra licitación. Y esas son prácticas anticompetitivas que distorsionan la libre competencia. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿por qué es importante? Y aquí la introducción que les he realizado es por qué es importante la calidad regulatoria en situaciones de crisis económicas. En situaciones normales, en situaciones en las cuales el Estado no tiene una necesidad intensa de que se le provea de bienes o de servicios determinados, la ausencia de regulación en un mercado económico hace que este mercado se rija por la ley de la oferta y la demanda. Mientras más oferta hay, menos demanda hay, el precio tiende a bajar. Mientras más demanda hay y menos oferta hay, el precio tiende a subir. Y cuando hay un cruce entre estas dos conductas, un espacio de oferta y demanda en el mismo nivel, hablamos de lo que viene a ser un precio de equilibrio en el mercado, donde hay una relación directa entre el nivel de oferta y demanda. Pero aún en esa situación que es el estado de una situación de pensar de una situación perfecta, ¿no? Donde se regula simplemente por el mercado, no podemos dejar solo al aire la fijación de los precios, porque de una u otra manera el Estado interviene, por ejemplo, estableciendo subsidios, por ejemplo, estableciendo monopolio de algunas actividades, por ejemplo, el tema de Sedapal, ¿no? ¿Quién es el único que brinda el servicio de agua potable en nuestro país? Es el Estado. No se ha privatizado todavía. Los otros servicios públicos se han ido privatizando. Entonces, la calidad regulatoria en situaciones normales, cuando no hay crisis, se analiza, se toma en cuenta. Pero con mayor razón, cuando se encuentra en una situación de crisis económica el Estado, es necesario diseñar regulaciones acordes para el desarrollo de la sociedad. Y si tenemos una regulación bien diseñada, ¿qué vamos a tener? Medidas efectivas, medidas eficientes que impacten de manera correcta en mejores resultados para la economía del ciudadano. Porque una fijación de precios correcta, una libertad de competencia, y me van a escuchar mucho hablar de este tema el día de hoy, hablar mucho el tema de la libertad y la libre competencia, influye en la calidad de los bienes y servicios que llegan al consumidor final. Si es que las empresas compiten de manera libre entre sí para ver a quién le compran, el consumidor final, estas empresas no solamente van a invertir en bajar costos para dar un buen precio para el consumidor, sino incluso en innovación tecnológica para que este consumidor tenga mejor calidad de bienes y servicios.
En cambio, si estamos en un nivel de competencia en el cual las empresas se concertan entre sí o realizan prácticas anticompetitivas, que vamos a ver que son dos conceptos que guardan relación pero que no son lo mismo, vamos a tener empresas que no van a tener interés en que el consumidor se beneficie con precios bajos o acordes al mercado. Vamos a tener empresas que no van a invertir en lo que viene a ser desarrollo de innovación de sus productos, porque van a tener el manejo del mercado sin que se regule de manera eficiente. Y eso va a ir de la mano de regulaciones mal diseñadas, deficientes porque están mal hechas, que por más que existen delitos que repriman las prácticas anticompetitivas, finalmente a nivel de aplicación práctica no se van a dar, como ha venido sucediendo desde el primer periodo en el cual hubo vigencia el artículo 232 del Código Penal hasta el año 2008, en el cual se derogó, y luego a partir del año 2020 hasta 2023, que se restableció prácticamente el texto legislativo anterior, y finalmente este último periodo, que es del 2023 hasta hoy, y ahí vienen a operar las últimas modificatorias. Si realmente no contamos con regulaciones bien diseñadas, de nada va a servir hablar de calidad regulatoria en situación normal y menos en situación de crisis. Adelante, por favor. Siguiente diapositiva. Entonces, la preocupación, la proactividad de agentes políticos, ¿qué necesita en tiempo de crisis? Solucionar problemas trascendentales. Y precisamente cuando estamos en crisis, el Estado tiende a regular más, ¿no? Tiende a convertirse en un Estado proteccionista más que un Estado desregulatorio. Porque en situación normal se podría dejar a la oferta y la demanda todo, el tema del libre mercado. Pero en una situación de crisis económica hay mucho riesgo de una sobreactuación a nivel de acción pública, una sobreregulación. Y por eso cualquier norma que se emita en un ámbito penal, incluso en un ámbito administrativo, tienen que cumplir estrictamente con principios de calidad regulatoria. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son estos principios de calidad regulatoria? Existe a nivel internacional la OCDE. ¿Qué significa la OCDE? Es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y recomienda que en situaciones de crisis no se deje de lado el impacto regulatorio ni la revisión constante de las medidas que se adopten, incluso cuando se tenga que tomar medidas rápidas, cuando debido a la crisis no se puede hacer tanto estudio como se daría en una situación normal. Y estos elementos para evaluar al momento de determinar calidad regulatoria en situación de crisis económica viene a ser en primer lugar la identificación del problema, ¿no? ¿Qué problema quiero solucionar? ¿Qué problema quiero establecer? Y por ejemplo aquí, y esto es algo que vamos a ver también un poquito más adelante, cuando veamos el restablecimiento del delito, que ya se veía, que ya se tenía derogado, que es el delito de especulación. Este delito que ha revivido también nuevamente gracias o no gracias al tema de la pandemia. Porque recordemos que cuando estuvimos en pandemia hubieron productos que se llegaron a denominar esenciales, productos en los cuales los precios se dispararon a un nivel jamás pensado. Hoy por hoy, si alguno de nosotros quiere comprar una mascarilla quirúrgica, incluso le encuentra desde 50 céntimos. ¿Recuerdan ustedes cuánto costaban las mascarillas
en época de pandemia. Llegaron a precios prohibitivos. Y, por ejemplo, eso fue un problema que tuvo que solucionar el Estado en tiempo de pandemia. Y no se le ocurrió mejor idea, no se le ocurrió mejor idea al Estado que revivir el delito de especulación. Y este delito, que nosotros lo vamos a ver más adelante, y la dificultad que hay en el ámbito de acreditación y cumplimiento de lo que viene a ser Lex Certa como garantía del principio de legalidad, este delito de especulación fue una problemática porque el precio habitual del mercado, incrementar los precios de lo que se necesita, esencial para la vida, para la salud de las personas, usando prácticas que no sustentan, fue un problema que el Estado identificó. Y el segundo paso, una vez que se identifica el problema, es identificar qué alternativas de solución hay, ¿no? Y por ejemplo, en nuestro país en pandemia, lo que hizo el Estado, su mejor alternativa fue decir va a ser delito y se va a reprimir con una pena de entre 2 a 6 años de pena privativa de libertad. Pero esto, ¿cómo se ha traducido? ¿No? ¿Cómo se tradujo finalmente? No tenemos números claros a nivel de lo que viene a ser práctica, a nivel de lo que vienen a ser casos reales, más allá de lo que quizás en el momento se hizo intervenciones, quizás para cumplir con la cuota de mandar a la población el mensaje de que eran prácticas prohibidas. El tercer paso en torno a lo que viene a ser elementos fundamentales de calidad regulatoria es analizar las consecuencias posibles de estas alternativas. ¿Para qué? Para elegir aquella que solucione mejor y a menor costo el problema identificado. Era más barato dar preeminencia en el ámbito administrativo para sancionar ello, en el ámbito municipal, o era necesario y eficiente llevarlo al ámbito penal. Entonces, eso es lo que tiene que evaluarse cuando se hable de calidad regulatoria que tiene que ver con el tema de la libre competencia. Porque dentro de un mercado de libre competencia, cada agente de mercado debería poder tener, por ejemplo, la libertad de poner precio a su producto y el consumidor la libertad de decidir o no comprar. Sin embargo, en tiempos de crisis, la posición del vendedor de productos esenciales, por ejemplo, les puse como ejemplo nuevamente la mascarilla, el oxígeno, la posición del vendedor subía hasta acá, porque había demasiada demanda y la oferta no calzaba y subieron los precios hacia el cielo. Entonces, ¿cómo regular en tiempos de crisis, no? Y la respuesta del Estado fue, como siempre y sucede, hagamos uso y abuso del derecho penal. Pero el derecho penal frente a ese tipo de situaciones realmente no las soluciona. El derecho penal como manifestación de un derecho penal promocional en el cual se vende la idea de que va a solucionar este tipo de problemas que tienen incidencia, en este caso en el ámbito económico de un país, finalmente no soluciona nada. Ni los delitos comunes de núcleo duro contra el patrimonio, contra la vida, el cuerpo y la salud, ni esos delitos que vienen a denominarse delitos nuevos, en los cuales se espera que el Estado, más que regular, desregule este tipo de conductas y privilegie la investigación, procesamiento y sanción por otros agentes estatales, en la medida de que igual pasar al ámbito penal este tipo de conductas eleva la carga probatoria de las conductas que se buscan castigar. Y al elevar la carga probatoria, reduce la posibilidad de sanción. Y el agente, el delincuente que comete este tipo de delitos, no se guía por la cantidad de pena tan alta que tiene. Y eso ya hay estudios
El delincuente no se motiva porque va a terminar muchos años en la cárcel según lo que dice el Código Penal. El delincuente se motiva por la capacidad de detección de la sanción y por la capacidad efectiva de que prueben esa responsabilidad. Si es que nosotros situamos todavía este tipo de conductas en ámbito administrativo, el nivel de carga de la prueba no tiene un nivel tan alto como en el tema penal. Aunque ya en el ámbito administrativo se está luchando para poder subir el nivel de garantías, pero no va a ser el mismo que si se trata solamente del ámbito administrativo, a diferencia en el cual está en juego dinero, más que nada, pago de multas, cuantiosas multas, debo decir, a diferencia de la libertad personal que se pone en juego en un tema penal. Pero que finalmente, por el tema de carga probatoria, por el tema de acreditación, termina con impunidad. Siguiente, por favor. ¿Y qué es la libre competencia dentro de lo que hemos venido hablando? La libre competencia debe ser entendida como un concepto económico que se refiere a la posibilidad de que las empresas compitan entre sí para satisfacer demanda de productos o servicios. Y se basa principalmente en la libertad de los competidores para participar en el mercado y de los consumidores para elegir bienes y servicios. El Estado normalmente debe velar porque la libre competencia se respete. El Estado realmente lo que tiene que hacer al momento de ver un tema de libre competencia, y esto es algo que se viene propugnando en muchos niveles, es que no debe intervenir, porque la libre competencia genera beneficios para la sociedad. Por un lado, produce eficiencias asignativas. ¿Qué significan las eficiencias asignativas? Que los consumidores pueden adquirir el producto ofertado al menor precio, según la disposición que tengan para pagar, mientras que los que ofertan producen ese precio de competencia toda la cantidad que la sociedad requiera. Para el ofertante, una reducción de la cantidad ofertada simplemente significaría una pérdida, porque podría seguir obteniendo un ingreso de beneficios produciendo una unidad adicional si su costo marginal se encuentra por debajo del precio. Pero además de generar eficiencias asignativas, la libre competencia también genera eficiencias productivas, porque los ofertantes van a buscar producir los bienes o servicios al menor costo posible. Y este tipo de eficiencia se traduce en un beneficio para la sociedad en su conjunto, toda vez que se van a destinar menos recursos en el proceso productivo, lo que se va a reflejar en un menor costo de los bienes o de los servicios. Además, la competencia genera también dinámicas, eficiencias dinámicas, en el sentido de que se espera que los competidores inviertan en investigación, en desarrollo, para innovar en sus procesos productivos y mejorar la calidad y diferenciación de estos productos con el fin de qué? De ganarse las preferencias del consumidor. Entonces, si relacionamos todo esto a un mercado competitivo, a esta generación de eficiencias, se van a producir también otros beneficios sociales, como viene a ser la democratización del acceso a los mercados. Por eso, desde un punto de vista dinámico, los menores precios derivados de la competencia pueden generar la inclusión en el mercado de ciudadanos que antes no podían acceder por su restricción presupuestaria. Piénsense, por ejemplo, en el mercado
de compra y venta de equipos celulares. Si es que alguno de nosotros en el año 2002 pensaba en comprar un equipo celular, era un bien escaso y de alto precio. Si en ese tiempo ustedes querían comprar un celular con cámara, tenían que tener mucho poder adquisitivo. No eran algo usual, no existía tanta oferta. La demanda tampoco era tan alta porque era un bien que se consideraba suntuoso. Sin embargo, este bien suntuoso al cual podían acceder pocos actores del mercado, con el paso de los años se ha convertido en un bien masificado y ahora hay mucho mayor margen de población que puede acceder a comprar un celular. Y eso tiene y guarda relación con la libre competencia también. Y considerando estas eficiencias derivadas de los mercados competitivos, la constitución política de nuestro país le ha otorgado una valoración positiva a este Instituto de la Libre Competencia. ¿Y de qué forma? Estableciendo que el Estado peruano tiene el deber de facilitar y vigilar el libre desenvolvimiento del proceso competitivo entre mercados. Y para eso, la actuación de los organismos reguladores tienen que estar orientados a combatir toda práctica que limite la libre competencia y el abuso de posición dominante. Por eso, siguiendo esta misma línea argumentativa, el texto constitucional reconoce la libre competencia, reconoce la iniciativa privada en el marco de una economía social de mercado, en virtud de lo cual los agentes económicos tienen el derecho de elegir o decidir libremente si concurren o no al mercado realizando actividad económica, si utilizan o no mano de obra para obtener beneficios económicos. Y esta libre iniciativa privada y la libre competencia son realmente dos caras de una misma moneda, conceptos que se encuentran relacionados recíprocamente, porque el ejercicio de la libre iniciativa privada solo es posible y viable en un ámbito, en un contexto competitivo, en el cual todos los agentes tengan la libertad de concurrir al mercado bajo la forma empresarial de su preferencia. La sustancia misma de la libre competencia implica la existencia de un entorno de rivalidad en el que los agentes económicos tienen libertad de decidir si concurren o no concurren al mercado. Incluso el Tribunal Constitucional ha considerado que si bien las libertades económicas constituyen un límite contra la arbitrariedad e intervencionismo en el estado de los mercados, no se le puede soslayar la función supervisora y reguladora que le compete para vigilar y corregir las fallas del mercado, en particular aquella que signifique el ejercicio ilícito del poder mediante la comisión de conductas anticompetitivas. Entonces, con esa finalidad, para cumplir ese encargo constitucional, el Estado ha implementado de cara a su rol supervisor, a su rol regulador, políticas de defensa de la competencia constituidos en dos grandes pilares. El primero de ellos, el control de estructuras, y el segundo, el control de conductas. Dentro de lo que viene a ser el control de estructuras, este se va a referir a los procedimientos de evaluación previa para llevar a cabo actos de concentración empresarial. Ojo, procedimiento de control de estructuras. El Estado vigila que la concentración empresarial no se dé de manera libre, nada más, sino que en determinado ámbito
Y esto se hace, por ejemplo, en las actividades de generación, transmisión y distribución eléctrica del espectro radioeléctrico, y se quieren hacer fusiones, absorciones, contratos de gerencia, joint venture, constitución de empresa en común, entre otros, se evita que se hagan este tipo de conductas de concentraciones empresariales que tengan por efecto disminuir, dañar o impedir la libre competencia en el mercado. Sin embargo, nuevamente solamente es aplicable en actividades de generación, transmisión y distribución eléctrica. En general, el empresario tiene libertad contractual. Sin embargo, la otra forma de controlar, de regular, supervisar las prácticas anticompetitivas es mediante el control de conductas. Y aquí se refiere específicamente a la investigación, represión y sanción por parte de la Agencia de la Competencia, que en nuestro país viene a ser el INDECOPI, de los actos que constituyan supuestos de abuso de posición de dominio o prácticas colusorias restrictivas de la competencia. Y aquí entra a tallar lo que viene a ser INDECOPI, ¿no? INDECOPI como instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual es la institución del Estado que se encarga de regular la libre competencia. Y el INDECOPI, mediante sus oficinas correspondientes, mediante sus comisiones correspondientes y salas que tiene a nivel de la institución, va a analizar y va a guiarse para lo que viene a ser la lucha contra las prácticas anticompetitivas. Y específicamente su base legal de Indecopi, en este caso, viene a ser el decreto legislativo 1034. Este decreto legislativo que se dio el 25 de junio del año 2008, mediante el cual se buscó y se sigue buscando reprimir las conductas anticompetitivas. Y esta ley tuvo como objeto sancionar conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores. Siguiente, por favor. Y nuevamente eso nos lleva a lo que habíamos visto al comienzo, la ley de la oferta y la demanda. Estas fuerzas que luchan entre sí, la oferta y la demanda, en un estado normal son las únicas que deben intervenir, de modo tal que haya una situación de competencia perfecta, ¿no? La situación de equilibrio, en el cual tanto la oferta como la demanda sean a un mismo nivel y de esa forma el precio hacia el consumidor sea el mejor. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, en el mundo real, les decía, los actores económicos no siempre compiten entre sí en términos justos ni en términos neutros, porque puede ser que el Estado intervenga a través de restricciones, subsidios, políticas tarifarias, y eso es algo que sucede en todos los mercados, sino también porque algunos competidores actúan de manera desleal. Y esta actuación de manera desleal lo realizan controlando un sector del mercado a su favor, mediante la creación de monopolios y oligopolios. El monopolio, que nosotros conocemos, significa que solo una empresa, solo un actor económico concentra todo el nivel de oferta de un determinado producto o servicio. Y el oligopolio, que se reparte el mercado, pero entre pocos. Y en esa medida,
a ser los únicos que pueden vender o los pocos que pueden vender el producto que el consumidor requiere, tienden a encarecer los precios, tienden a generar, por ejemplo, situaciones de desabastecimiento para generar más necesidad. Y por eso es que el INDECOPI establece y aplica este decreto legislativo, el 1034, que va a ayudar a reprimir y a evitar estas conductas anticompetitivas. El INDECOPI no puede intervenir en decisiones estatales referidas a restricciones, subsidios, políticas tarifarias, pero sí puede intervenir entre estas desviaciones del mercado que se van a producir por conductas desleales y hoy por hoy también delictivas. Y ahí es que nosotros vamos a entrar a tallar para poder analizar ese delito de abuso de posición, abuso de poder económico y que en un momento se llamó abuso de posición dominante. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a hablar en ese punto acerca de la inconveniencia que existe de incorporar y restaurar tipos penales de manera irreflexiva. Realmente en nuestro país el hecho de regular actividad económica no es algo ajeno. El Estado no quiere ser esa mano invisible, ¿no? Que se hablaba en algún momento a nivel de teoría económica, sino que lo que ha hecho el Estado es decir, bueno, sin mayor ton ni son, quitemos, pongamos, eliminemos, volvamos a restaurar, pues se llama restauración, tipos penales que habían quedado ya fuera del desuso, ya habían quedado fuera de aplicación. Y porque realmente si se hace una búsqueda sobre el nivel de aplicación de ese delito a nivel penal, vamos a ver que es nula. Y es nula y parte de la nulidad de su aplicación por la propia regulación que se le dio al comienzo. Ahora vamos a ver que muchos de estos problemas en el ámbito interpretativo han sido dejados de lado. Entonces, lo que nosotros tenemos actualmente regulado en nuestro Código Penal, mediante el artículo 232, vamos a poder verificar que se trata de una conducta que hoy por hoy debería ser sancionada ya como última ratio, que ya no se generan los mismos problemas que se detectan con su restauración. Con la ley 31.775 del 29 de agosto del año 2023, del 7 de junio, perdón, del año 2023, vamos a poder verificar que específicamente hay modificaciones importantes que van a significar que se le dé virtualidad operativa a este delito. Siguiente, por favor. Y aquí es importante el tema de la génesis legislativa. Cuando se dio el Código Penal del año 1991, nuestro legislador sí se puso en el supuesto de regular este tipo de conductas y reprimirlas como tal. Pero, ¿cuál fue el problema, no? Y ahí siempre viene el problema de aplicación práctica. En primer lugar, se estableció como tipo penal en blanco. ¿Qué significa un tipo penal en blanco dentro del ámbito penal? Que el supuesto de hecho no está de manera completa en la regulación del Código Penal, sino que es necesario acudir
a instituciones extrapenales, a leyes extrapenales, para complementar el supuesto de hecho prohibido. Y aquí lo sacamos desde la inicial lectura. ¿Qué dice? El que infringiendo la ley de la materia. Y la ley de la materia era la ley referida al tema de Indecopi. La ley de la materia tenía que tener relación con el decreto legislativo en ese momento vigente 700-01 y todas sus normas modificatorias, reglamentarias, sustitutorias. Y el decreto legislativo 701 era la norma que establecía la conceptualización de lo que viene a ser este delito. Primer problema, ley penal en blanco. Dejar en manos de otra norma de no contenido penal para que complete la descripción típica. ¿Qué tenemos después? Que habla del abuso de posición monopólica u oligopólica en el mercado. Esto es que este delito solo lo podían cometer los que tenían monopolio u oligopolio. Es decir, no reprimía realmente solo las prácticas anticompetitivas, sino este delito era propiamente un delito de abuso de posición de dominio. Y la posición dominante era una terminología, o fue una terminología, y que aún se tiene dentro de las leyes administrativas nuevamente. Y ahí se tenía que conocer, por ejemplo, conceptos como mercado relevante, que viene a ser aquel que está integrado por el mercado del producto y el mercado geográfico. Y el mercado de producto relevante va a ser un bien o un servicio, materia de la conducta que se investiga y sus sustitutos. ¿Qué posibilidad hay de que existan sustitutos del producto que se oferta, del servicio que se oferta? Y el mercado geográfico relevante es dónde están las fuentes alternativas que van a proporcionar el producto para determinar las medidas de aprovisionamiento. Y entonces un agente económico va a tener posición de dominio en ese mercado relevante cuando puede restringir, afectar o distorsionar en forma sustancial las condiciones de oferta-demanda en dicho mercado, sin que sus competidores, proveedores o clientes puedan en ese momento o en un futuro inmediato contrarrestar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque tienen un monopolio del mercado o porque tienen un oligopolio. Entonces, en esa situación me pregunto, ¿cuántas prácticas de abuso de posición de dominio podían ser detectadas realmente? Primero, a nivel de Indecopi, y segundo, a nivel de lo que viene a ser el ámbito penal. Porque además este texto original implicaba, y esto por la ley de la materia, por la remisión de la ley penal en blanco, que no podía el fiscal iniciar de oficio una investigación por delito de abuso de posición dominante. Y no podía hacerlo porque la ley se lo prohibía. Decía que primero, para iniciar una investigación penal, necesitaba como requisito de procedibilidad un informe fundamentado de Indecopi. Es decir, estaba atado al ámbito administrativo de manera plena, no tenía libertad. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué sucedía en la práctica? Pues mientras Indecopi no llegase a sancionar plenamente este tipo de conductas, no se iniciaba ninguna investigación. Entonces,
Desde el saque nada más ya estaba destinado al fracaso esa denominación, porque lo único que buscaba castigar era el abuso de posición de dominio de monopolios, de oligopolios en mercados relevantes y además con previo informe fundamentado de Indecopi. Otro problema más que se presentó en la formulación de esta ley era que se estableció como un tipo de tendencia interna trascendente. ¿Qué significa esto? Cuando el tipo penal te exige algo adicional al dolo, algo adicional a ello que tienes que acreditar además. Y esto en la formulación cuando leemos, ¿no? Con el objeto de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia. Con ese objeto. Si no tenían el objeto de restringir, impedir, distorsionar la libre competencia, entonces no era parte de la configuración, no sería una conducta delictiva. Si su objeto era solamente tener dinero, por ejemplo, ¿y cómo pruebas ese objeto de distorsionar la libre competencia? Esto significó que este tipo penal en la práctica fue inutilizable y la pena nuevamente de 2 a 6 años, días multa, inhabilitación, pero un tipo penal que significó un saludo a la bandera. Yo la clase pasada, que estuve también con ustedes, creo con un grupo que también está el día de hoy, espero, hablaba de estos delitos que tenían que ver con telefonía móvil. Y les ponía como ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren saber qué tanta aplicación práctica ha tenido, busquen en su código penal que tiene jurisprudencia actual y relevante, que tiene su QR ahí, y vean cuánta jurisprudencia hay del caso. Y me puse a buscar yo también. Tiene cero jurisprudencia relevante. Y si ustedes buscan a nivel internacional, también van a encontrar cero jurisprudencia penal. ¿Qué es lo que sí van a encontrar si se ponen a buscar? Pues van a encontrar jurisprudencia en el ámbito administrativo y mucha jurisprudencia que va a servir si alguno se atreve, se anima a hacer una investigación de tesis de este punto, va a servir para nutrir bastante el ámbito administrativo y poder extrapolar lo que sirva para el ámbito penal. Siguiente, por favor. Esta norma que hemos visto, la original del Código Penal, tiene vigencia hasta el año 2008. Porque en el año 2008 se emitió el decreto legislativo 1034, que es la norma a nivel administrativo que rige hasta ahorita. No hay una modificación esencial en esta norma en el ámbito administrativo hasta la fecha. Lo que sí ha habido con esta norma es la derogación del artículo 232 del Código Penal. Y así, con la derogación del artículo 232 del Código Penal, el delito de abuso de posición dominante salió del ámbito penal, quedándose solamente en el ámbito de Indecopi. Porque este abuso de posición dominante en el mercado se estableció como una conducta prohibida y sancionable a nivel administrativo. Y este decreto legislativo se dio en el ámbito de lo que viene a ser las normas referidas a tratados de libre comercio. Específicamente, específicamente esta ley que tuvo que ver y darse ese decreto legislativo en el año 2008 se hizo a propósito de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. Y realmente fue un despropósito porque en Estados Unidos este tipo de prácticas están prohibidas no solo en el ámbito administrativo, sino en el ámbito penal.
¿Qué significaba entonces? Que había una disparidad a nivel de regulación. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos exigió que no existiese el delito de abuso de posición dominante en la legislación peruana. Y el Estado peruano cumplió y lo derogó. Pero, ¿cuál fue el problema que se presentó a nivel de interpretación? Que se estableció una disparidad consistente en que si, por ejemplo, una empresa peruana realizaba este tipo de prácticas anticompetitivas en los Estados Unidos, podía ser perseguida y castigada penalmente. Mientras que si una empresa norteamericana realizaba una práctica similar en el Perú, la máxima sanción que iba a recibir era administrativa y no penal. Y así quedó el panorama. Sanción administrativa nada más. Siguiente, por favor. Y 12 años después, durante la pandemia, mediante la ley 31.040, se reinstauró este delito con un contenido bastante similar al Código Penal de 91. Y aunque tampoco se conocen casos que se hayan iniciado bajo esta regulación, vamos a analizar cuál fue el derrotero que siguió el legislador del año 2020. Aquí dejó de lado los términos monopolio y oligopolio. Y eso fue algo positivo porque muchas de las prácticas anticompetitivas no se daban en el marco de un monopolio o un oligopolio, porque la pluralidad de empresas existía ya. Sin embargo, aún sin monopolio o oligopolio, había posibilidad de que una empresa tenga posición dominante en el mercado. En el mismo sentido que les conversé para hablar del original tipo penal. Y aquí se habló de participación en prácticas y acuerdos restrictivos de actividad productiva, mercantil, de servicios, y ya no se hablaba propiamente de esta vinculación estricta con el informe de Indecopi, como sí pasaba con la regulación inicial. La pena se mantuvo, pero esta ley trajo cola, trajo problemática en el ámbito administrativo. Siguiente, por favor. Y es que el Indecopi, al no ser consultada para la restauración de la ley, sacó un pronunciamiento que podemos resumir en los siguientes tópicos de los cuales les voy a hablar. Indecopi dijo primero que no se puede castigar toda conducta anticompetitiva. ¿Y eso por qué? El decreto legislativo 1042 regula prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas de prácticas anticompetitivas. Y dentro de lo que viene a ser prohibiciones absolutas, habla de prácticas colusorias horizontales y también habla de prácticas colusorias verticales. Y estos dos tipos de conductas constituyen la primera prohibiciones absolutas y las segundas prohibiciones relativas. E Indecopi era consciente de que las únicas conductas anticompetitivas que deberían ser pasibles de ser sancionadas penalmente deberían ser las prácticas colusorias horizontales, es decir, limitar la persecución penal a los cárteles duros, como ocurre en la práctica comparada. ¿Por qué? Porque por un lado son las conductas
más nocivas para la competencia y bienestar del consumidor. Y por otro lado, la sanción que se va a imponer tiene un alto grado de certidumbre en comparación con las conductas sujetas a prohibición relativa. Y con esto, lo primero que deja claro Indecopi es que en el ámbito penal no debe regularse el abuso de posición de dominio. Sin embargo, si nosotros hacemos una lectura de la regulación del año 2020, vamos a ver que se continúa prohibiendo el abuso de posición de dominio. Y para Indecopi eso no es algo viable, porque le quita peso y vamos a ver más adelante en qué medida las sanciones administrativas. Siguiente, por favor. Otro ámbito importante que se manifiesta Indecopi es que la ley de represión de conductas anticompetitivas, al establecer una competencia primaria en control de este tipo de conductas y otorgarle al Indecopi el rol central en dicho sistema, no puede ser dejado de lado al momento de la investigación penal de estos delitos. Y por eso, una interpretación acorde a esta ley, sistemática además, tenía que ir de la mano con que sea Indecopi quien primero tenía que pronunciarse de manera previa y de manera firme acerca de responsabilidad administrativa respecto a la práctica anticompetitiva y no en paralelo la investigación penal. Sin embargo, aquí, a diferencia de su antecesora, no se establecía como requisito de posibilidad un informe sustentado, ni mucho menos que haya sentencia previa y firme de Indecopi sancionando este tipo de conductas. Por eso se criticó esta ley penal. Siguiente, por favor. Además, y esto va de la mano con lo anterior, Indecopi tenía que actuar como el filtro primario, el primero en determinar qué conductas adicional a la sanción administrativa ya impuesta merecen una sanción penal. Y por eso Indecopi tiene que conocer de manera primaria todos los expedientes sobre los cárteles, la gravedad de la conducta, la fortaleza en material probatorio, entre otros factores. Indecopi aquí quería amarrar realmente la investigación penal a su decisión, porque estaba en una mejor posición de conocer al dedillo estos temas y poder separar las conductas de los cárteles más nocivos para que solo esto vayan al ámbito penal. Siguiente, por favor. También, y esto es importante porque con la ley, el decreto legislativo 1034 se estableció un programa de clemencia. El programa de clemencia que otorga beneficios de exoneración o reducción de la sanción administrativa para aquellos administrados que se acojan a lo que en derecho penal conocemos como una colaboración eficaz, constituye para Indecopi una herramienta esencial para la lucha contra los cárteles. ¿Por qué? Porque sin eso muchas veces es altamente improbable que descubran a los cárteles, porque los cárteles actúan en secretismo, actúan de manera compartimentada y salvo que por ahí haya delaciones premiadas, no era posible llegar a sancionarlos como han hecho Indecopi actualmente. Sin embargo, ¿cuál era el problema de la ley que se restauró? Que no replicaba el programa de clemencia a nivel administrativo en el ámbito penal. No existía una duplicidad. Si te acoges a clemencia a nivel administrativo, no implica necesariamente que estés exento de responsabilidad penal como colaborador, porque este delito no estaba dentro del listado de posibles
establecimientos de colaboración premial como colaboración eficaz dentro del proceso penal. Por más que sea y haya servido de manera preeminente, relevante, para el descubrimiento del cártel respectivo. Siguiente, por favor. Y en esa medida, esa ley, la 31.040, según el Indecopi, traía diversos riesgos en su aplicación. La primera, que la fórmula penal tal como estaba redactada no restringía su aplicación solo a los cárteles, sino que restringía toda práctica anticompetitiva, siendo la primera de ellas el abuso de la posición de dominio y las prácticas colusorias verticales, que por la ley de Indecopi constituían lo que vienen a ser sanciones relativas nada más, prácticas competitivas relativas, no tan graves. Entonces, además, para poder investigarlas, se necesitaba una alta complejidad y no había certidumbre real de sanción. Y hacía que la ley no sea predictible. Porque si iban a abrir muchas investigaciones, pero a ver, acrediten que realmente ha habido afectación a la libre competencia. Ese es el problema, que las conductas que están sujetas a prohibición relativa tienen mayor dificultad probatoria, porque se les exige el plus de acreditar que se trate de conductas anticompetitivas en las cuales se pruebe la existencia de la conducta y además qué efectos puede tener de manera negativa para la competencia y el bienestar de consumidores. En cambio, cuando se habla de prohibiciones absolutas, basta que se pruebe la existencia de la conducta, porque per se, al estar dentro del listado de prohibiciones absolutas, ya se considera, sin admitir prueba en contrario, que se está vulnerando la libre competencia y el bienestar de los consumidores. Pero como esta ley no hacía distinción entre reprimir prohibiciones absolutas o reprimir prohibiciones relativas, todo se metía en el mismo saco y llegaba a problemas de lo que viene que ver con predictibilidad del sistema. Siguiente, por favor. Nuevamente acá, Indecopi, recalcando que va a generarse al no obligarse que haya decisión previa y firme de Indecopi, que se podía hacer investigación paralela en contra de los mismos investigados y por las mismas conductas. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, qué iba a pasar si en el ámbito penal por insuficiencia probatoria se absolvía a alguien? ¿Qué pasaba con el proceso de Indecopi? O a la inversa, en el proceso de Indecopi no se determinaba responsabilidad administrativa. Esto iba a amarrar también al tema penal, generando incertidumbre nuevamente. Siguiente, por favor. La falta de requisito de opinión favorable de Indecopi. ¿Qué puede pasar si no se tenía el informe favorable de Indecopi para inicio de acciones penales? Que las actuaciones fiscales por desconocimiento no se concentren en los casos más graves o en las personas que ejercieron los roles más importantes, sino en mandos medios, mandos más bajos, o en otro tipo de empresas que finalmente sus prácticas anticompetitivas no tienen tanta repercusión como si lo tienen en otro tipo de mercados. Y sabiendo la carencia de recursos, igual se determinaría que efectivamente no se da este uso de los recursos de manera eficiente, porque como iba a trabajar el Ministerio Público desligado del Indecopi, no iba a tener un margen, un derrotero claro. Siguiente, por favor. Finalmente, el no otorgar inmunidad en sede penal
para los beneficiarios del programa de clemencia y va a desincentivar la participación de posibles colaboradores en sede administrativa, afectando con ello la capacidad de Indecopi para detectar cárteles. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría de cárteles que se han descubierto a nivel administrativo no ha sido por investigaciones de oficio de Indecopi, sino propiamente por investigaciones derivadas de delaciones premiadas de este programa de clemencia, que vamos a verlo también más adelante. Siguiente, por favor. Con toda esta problemática, siguiente, ahí se repite esa diapositiva, please. Con toda esta problemática, tenemos que entra en vigencia en el año 2023, y esta es la última modificatoria que hay, la ley 31775. Ahí hay un error en la ley, disculpen, voy a mandarlo corregido para que les compartan bien. Y fue la ley 21775 del año 7 de junio del año 2023. Y aquí sí se toma en cuenta todas las observaciones que el Indecopi presentó. Todas las observaciones en el sentido de señalar y no reprimir todo tipo de conducta. Para empezar, solamente se iba a reprimir a aquel o aquellos que participan en acuerdos o prácticas anticompetitivas, sujeto a prohibición absoluta. Y aquí nuevamente entramos al escenario de la norma penal en blanco, porque hace una remisión expresa al decreto legislativo 1034, que es la ley que lucha, que reprime las prácticas, conductas anticompetitivas a nivel administrativo. Y además hace referencia, para no estar modificando el Código Penal a cada rato, a la norma que la pueda sustituir. Con ello, este tipo de regulación, la primera regulación que se hace con la ley 31.775, ha reformado ese viejo delito del que hemos venido hablando, que es el delito de abuso de posición de dominio, y establece reglas penales y procesales que deben ser tomadas en cuenta. Según esta nueva redacción, como les dije, se sigue recurriendo a la técnica de la ley penal en blanco, pero con una revisión estática, decreto legislativo 1034 de manera expresa, y a la vez dinámica, la norma que lo sustituya. Y se elimina por fin el verbo rector abusar, y se elimina por fin la referencia a la posición dominante en el mercado, que era la versión de la ley 31.040 del año 2020, muy similar al texto original del Código Penal de 1991, que hacía referencia al que abusa de posición monopólica o oligopólica en el mercado. Una corrección que ha sido vista ya por el Indecopi y también por penalistas como una corrección adecuada, porque el tipo penal solo va a criminalizar los acuerdos o prácticas restrictivas de la competencia sujetas a prohibición absoluta, según la ley administrativa. Y en este caso, si es que nosotros nos vamos a la ley administrativa, el decreto legislativo 1034, vamos a poder verificar que el abuso de posición de dominio, que era el marco, el núcleo de las anteriores regulaciones, solo se encuentra como una prohibición relativa. Por lo tanto, la ley penal ya no sanciona el abuso de posición de dominio. Lo que sanciona la ley penal actualmente es la intervención como autor o como cómplice en acuerdos o prácticas restrictivas de la competencia, siempre y cuando se encuentren sujetas a una prohibición absoluta, conforme a la ley administrativa, y así
Tenemos claro el cumplimiento de la certeza de la prohibición derivada del principio de legalidad, ley cierta, lex certa, como una garantía hacia el ciudadano. Y si nos vamos al artículo 11.2 del decreto legislativo 1034, vamos a verificar qué constituye prohibición absoluta: las prácticas colusorias horizontales. Esto es, en este nivel, empresas en el mismo nivel, intermarca, que se determinen, siguiente por favor, que determinen, primero, concertar o prácticas anticompetitivas de fijar precios, de limitar la producción o las ventas, de repartirse clientes, de repartirse proveedores, de repartirse zonas geográficas, de establecer posturas o acepciones en licitaciones, en concursos. Y acá les voy a poner el ejemplo claro de cártel que ha existido y el último cártel del cual se está hablando, el cártel de las farmacéuticas. ¿Qué hacía el cártel de las farmacéuticas? ¿Qué es lo que se le está imputando al cártel de los laboratorios? En este caso, están involucrados 15 laboratorios farmacéuticos por presunta colusión, ojo, pero no colusión en el ámbito penal como lo conocemos. En el ámbito penal, cuando hablamos de colusión, se trata de una concertación entre el particular y el Estado. Aquí la colusión es para la venta de medicamentos al Estado peruano. ¿Y por qué? ¿Qué ha sucedido ahí? Licitaciones en las cuales se han puesto de acuerdo para participar o para no participar y que gane determinado farmacéutica. Por ejemplo, decían, tenemos farmacéutica A, B y C, que normalmente son competidores en el mercado. No son un joint venture, no son una unidad empresarial. Por eso se habla de intermarcas, porque no tienen que formar parte de un mismo grupo económico. Diferentes. Entonces, salía una licitación del Estado y ahí se daban diferentes tipos de conductas. Un primer tipo de conducta es estas tres empresas, A, B y C, se ponían de acuerdo diciendo, bueno, C, tú no te presentas, solamente nos presentamos A y B. Y B, tú presentas una oferta económica alta para que la mía sea más atractiva y yo gano esta licitación. ¿Listo? Chévere. Esa era la concertación para abstenerse en licitaciones. Otra forma que hacían, todas se presentaban, pero una vez que pasaban una siguiente fase, desistían de seguir participando. Ya no presentaban su documentación. Y en la práctica, ¿qué pasaba? Ganaba quien se habían puesto de acuerdo que iba a ganar. ¿Y qué hacían con esto? Un reparto del mercado. Decían, ¿para qué nos vamos a pelear en las licitaciones? Si nosotros nos peleamos en la licitación, el Estado va a terminar ganando y nosotros perdiendo como empresas. Porque si en una licitación estamos peleando, todos nos vamos a ir al piso con el precio, ¿no? Y el Estado se va a beneficiar. En cambio, si nos ponemos de acuerdo y nos repartimos las licitaciones, yo gano un concurso, tú ganas otro concurso, tú ganas otro, y ponemos los precios más altos que podamos poner. Y así se distorsiona la competencia y el mercado. Y el consumidor final, que en este caso era, pues, los ciudadanos propiamente, van a verse afectados por estas prácticas anticompetitivas. Esa es la conducta que reprime el tipo penal. Sin embargo, ya que es importante porque esto recién ha ingresado como delito
como tal a partir del 7 de junio del año 2023, el Club de las Farmacéuticas, su conducta ha cesado antes de que entre en vigencia la norma. Por lo tanto, el ejemplo paradigmático que les estoy poniendo solo va a poder tener sanciones a nivel administrativo. Pero estas sanciones son altísimas, hasta 1000 UITs de sanción e incluso hasta el 12% de sus ingresos brutos. Entonces, a nivel administrativo los tienen por el cuello. ¿Y cómo se ha descubierto? Nuevamente con el tema del programa de clemencia. Hubo gente que se ha cogido y ha mostrado correos electrónicos, ha mostrado información relevante para llegar a más empresas. Actualmente se está investigando muchas empresas, todavía no pasan a la fase de sanciones, ellos están recién en una fase de lo que viene a ser una investigación y descargos, y tendremos noticias, ¿no? Y las cadenas de boticas hicieron pues este pacto de caballeros también para alzar en forma sincronizada precios de 36 medicamentos de alta rotación. Vamos a ver, creo que están dejando algunas preguntas. Frente a ello, hay medidas cautelares. A nivel de Indecopi, se están estableciendo, pueden establecerse lo que son medidas cautelares, pero a nivel penal no hay nada todavía, porque de la mano con lo que vino a ser la ley que modificó la ley 31040, de la mano de eso, lo que se hizo fue establecer también consecuencias procesales. Y estas consecuencias procesales es que solamente se va a poder remitir actuaciones penales al Indecopi, del Indecopi al Ministerio Público cuando exista resolución firme. Cuando comunique la sanción administrativa firme Indecopi, allí recién va a poderse establecer la sanción. Sí o no. Entonces, vamos a regresar a estos problemas que decía Indecopi, que los presentaba, ya no va a haber, porque van a dejar que Indecopi termine su trabajo. Van a dejar que Indecopi sancione primero. Y recién después de que sancione, va a poder el Ministerio Público iniciar cualquier acción. Y con esa comunicación, la Fiscalía además tiene un deber. Y ahí vamos a ver si hay o no problemas en torno a la independencia, imparcialidad y objetividad de la Fiscalía. Siguiente, por favor. Entonces, en ese ámbito, vamos a ver que este delito ya no es más un delito de abuso de posición dominante, sino es un delito propiamente que reprime prácticas anticompetitivas más graves, cumpliéndose con lo que viene a ser, cumpliéndose con lo que viene a ser la última ratio del derecho penal. Kimberly Clark y Protisa, el caso Club de la Construcción, el caso de los SOAT, ¿no? Todos esos casos han sido conocidos en ámbito administrativo. En ámbito penal no ha habido consecuencias realmente, pero existe como tal. Y el Ministerio Público tiene que estar listo y capacitado, y nosotros como abogados también, porque estos delitos no van a terminar en eso nada más. Estos delitos pueden terminar en lo que viene a ser, por ejemplo, una organización criminal, lavado de activos, corrupción de funcionarios, corrupción privada. Entonces, todo eso va a ir de la mano
pero teniendo como base las conductas anticompetitivas. No podemos desconocerlo. Y actualmente ya hay remisión a sede penal de esta conducta. Está en investigación preliminar. Va a haber que en algún momento va a haber allanamientos, en un momento va a haber pues detenciones preliminares y ustedes dirán, bueno, sobre este tema no solamente tiene que ver, y van a escuchar mucho el abuso de posición de dominio, ya no existe ese delito. Ahora es el delito de prácticas anticompetitivas. ¿Qué otra novedad trajo la ley 31040? Nuevamente, tiempo de pandemia, revivió, restauró el delito de especulación. Y se habló de sancionar, porque en pandemia no se empezó a especular. ¿Qué se hizo en pandemia? Lo que se hizo fue subir precios sin guiarse de estructura real de costos o el funcionamiento del mercado. Y se pensó nuevamente que con intervención del derecho penal se iba a lograr, se iba a lograr un cambio significativo. Pero ese delito, que incluso se le puso como agravante, que si se cometía en estado de emergencia, la pena iba a ser entre 4 y 8 años, en la práctica no hay nadie sancionado tampoco. ¿Por qué? Porque tiene serios problemas a nivel interpretativo. Siguiente, por favor. Y identificamos tres problemas. El primer problema referido a qué es el precio habitual. El tipo penal propiamente habla de lo que viene a ser incrementar los precios habituales. ¿Y qué es el precio habitual entonces? Va a depender, ¿no? Según el sector, según el mercado. ¿O acaso el Estado iba a sacar un listado de precios habituales? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo? Y hablamos de bienes esenciales, y es otro tema, ¿no? ¿Qué sería un bien esencial? Agua, una botella de agua. ¿Cuánto cuesta una botella de agua en la tiendita de la esquina de tu casa, de un distrito a otro distrito, del mismo distrito pero en otro establecimiento, afuera del aeropuerto, dentro del aeropuerto? Entonces, ¿qué es el precio habitual? Bienes esenciales se pueden establecer mediante decreto legislativo, que se ha hecho, porque esta es también una norma penal en blanco. Pero ¿cuál es el precio habitual? El precio cambia, a veces todos los días, a veces semanal, a veces en otro periodo. ¿Cómo reprimir entonces? Porque ¿qué va a sacar? Pues el que se defienda, ¿no? Va a decir, bueno, en ese momento sí era el precio habitual. ¿Y cómo contrarrestas eso? Es difícil. Otra problemática, Flor, dice papel higiénico. Claro, ¿se acuerdan de la crisis de papel higiénico que hubo en pandemia? Que la gente compraba así carros de papel higiénico, como si se fuese a acabar de la noche a la mañana, y generaron desabastecimiento. Eso se generó. Entonces, pero ¿qué también presupone este delito? ¿No? Presupone que si hay una situación de emergencia o calamidad, los comerciantes tienen el deber de mantener su precio habitual, a pesar de que es natural que en condiciones anormales se generen alteraciones sobre los riesgos, los costos, las rentabilidades, que se van a traducir en incremento o cambios de precio hacia arriba. Y eso pasó nuevamente en pandemia, ¿no? Y se buscó que con el derecho penal se contrarreste este tipo de conductas. Y ahora se busca que si en el futuro sucede algo similar, se castigue penalmente. Y también el tema de la estructura de los costos. ¿Cómo determino la estructura de costos? ¿Cómo saco una estructura de costos correcto?
Si, por ejemplo, yo digo, yo te cobro más mi producto porque yo gasto en publicidad, eso está en estructura de costos. Yo te cobro más mi producto, el que te vende, por ejemplo, la botella de agua en el aeropuerto y te lo vende más caro que la tienda que está fuera del aeropuerto. Dice, porque mi estructura de costos implica que pago un alquiler carísimo por donde yo estoy. En cambio, el que está fuera, su estructura de costos no asume esa cantidad. Pero ¿cómo sacar en cuenta realmente? O sea, el formal va a poder cobrar más caro que el informal, y si el informal cobra más caro por ley de oferta y demanda, por ejemplo, estás en un estadio, en un concierto, y te venden un agua carísima también, no por estructura de costos, sino por oferta y demanda. Y el consumidor si quiere no compra, pero el Estado busca regular nuevamente estas conductas. ¿Cómo? Con lo que está regulado, especificado, tipificado, se llega o se puede llegar a determinar. Va a ser difícil y es difícil en la práctica propiamente que se pueda hacer. Es bien difícil que se pueda investigar este tipo de delitos, pero lo tenemos como tal regulado. Y si es que en algún momento el Estado de verdad quiere intervenir, va a tener las herramientas para hacerlo y va a tener que determinar estos conceptos imprecisos que se han detectado. Porque si sigue la imposición de los conceptos, el Estado va a poder capturar a alguien, va a poder iniciar proceso penal, pero finalmente no va a poder sancionar. Siguiente, por favor. Y eso de aquí, respecto a conductas de abuso de posición de dominio. Creo que ya ha quedado claro que lo único que se reprime penalmente de manera actual son las conductas referidas a prohibiciones absolutas del decreto legislativo 1034. Ninguna prohibición relativa ya es materia de contenido penal. Y el decreto legislativo 1034 es claro en distinguir estos dos tipos de conductas. ¿Qué se tiene que hacer si tenemos alguna denuncia en ese sentido? Primera verificación, ¿constituye prohibición absoluta o constituye prohibición relativa? Si es prohibición relativa frente a Indecopi, no debe tener ningún contenido penal. Y si es prohibición absoluta, podría tener contenido penal. Ojo, podría. No siempre una conducta que está como tal administrativamente va a pasar al ámbito penal. Y eso va a depender de Indecopi, porque ahora está amarrado. La decisión de Indecopi amarra el inicio del proceso penal y obliga la formalización del proceso penal. Siguiente, por favor. Y se acuerdan que cuando les hablé de la restauración de la ley, uno de los problemas que Indecopi manifestó es el referido a lo que viene a ser que el programa de clemencia. Y el programa de clemencia establecía, pues, que inició con el decreto legislativo 1034, la posibilidad de que exista un solicitante, sea persona natural o jurídica, que solicite para sí alguno de los beneficios, como es la exención de la sanción administrativa o la exención de restitución de lo que ganó indebidamente. Y finalmente este solicitante podía convertirse en un colaborador a Tindecopi y se le va a dar un beneficio condicional suscribiendo un compromiso de exoneración o reducción de sanción, comprometiéndose a cumplir con lo que se establece en el compromiso y finalmente se convierte en un beneficiario, ¿no? El beneficio definitivo que establece el artículo 26 de la Ley de Represión de la Competencia. Y este beneficio de exoneración y sanción va a poder ser realizado con miras al descubrimiento de los cárteles. Y el cártel que viene a ser es la práctica colusoria horizontal sancionada bajo prohibición absoluta, en el cual se va a poder realizar
el descubrimiento de cómo funciona, el desmantelamiento de los cárteles, el aporte de material probatorio para poder sancionarlos. Y va a existir el deber de colaboración a cargo del colaborador y el deber de reserva para quien se acoge al sistema de clemencia. Y ese deber de colaboración va a implicar un conjunto de obligaciones que van a materializar de manera más adecuada el esfuerzo del colaborador por brindar la más plena y activa colaboración con las actuaciones. Y el deber de reserva de Indecopi va a ser que la identidad del colaborador no se va a poder conocer. Se va a reservar también los documentos que ha aportado al proceso. Va a haber un proceso de confidencialidad. Y aquí va a haber una especie también muy similar al proceso de colaboración eficaz penal que nosotros tenemos. Pero ¿cuál era el problema? Que a partir del año 2020, cuando inicia el programa de clemencia, esta clemencia no se extendía al ámbito penal. La clemencia se quedó en el ámbito administrativo. Sin embargo, esta clemencia con la ley 31.775 se estableció que sí era posible la extensión al ámbito penal, que también iba a exonerarlo de sanción penal a aquel que se acogía al programa de clemencia en Indecopi. ¿Y qué sucede? Que hay dos tipos de clemencia, ¿no? En Indecopi. Hay la clemencia tipo A y la clemencia tipo B. Y eso va a incidir en la exoneración de la sanción. ¿Qué sucede? Si es que la clemencia se da antes de que haya un procedimiento administrativo sancionador, esto es, no se ha detectado al cártel todavía, ni se ha realizado visitas de inspección, no hay nada, ¿no? Nadie tenía idea de lo que pase. Y te presentas con una solicitud de clemencia, es posible que te den la clemencia tipo A, que es la exoneración del 100% de la multa que correspondería que te imponga. Y para eso, para que seas el primero, perdón, te den esta exoneración total, tienes que ser el primero en presentar la solicitud de beneficios. Segundo, tienes que proporcionar toda la información disponible. Tercero, tienes que comprometerte a cumplir estrictamente con deber de colaboración durante el procedimiento administrativo sancionador y con la obtención del resultado efectivo de sanción a las otras empresas. Tienes que dejar de participar en el cártel, salvo que la misma Secretaría Técnica de Indecopi indique lo contrario, porque todavía puede ser que consigas más información. Tienes que cumplir con el propio deber de reserva, de no revelar a terceros su identidad ni que ha presentado la solicitud. Y no haber ejercido ningún tipo de violencia a otros agentes para que participen en el cártel revelado. Entonces, el beneficiario de la exoneración se va a poder, primero, acogerse a la exoneración total de su multa, que ya de por sí es bastante, y segundo, que no le pongan medidas correctivas de restitución, siempre y cuando, ojo, las medidas correctivas de restitución pasan porque renuncie a su deber de reserva de identidad. Y ahí recién se le puede evitar poner medidas correctivas de restitución. Porque una cosa es la multa en Indecopi y otra cosa es la medida correctiva. Oye, ¿tú cuánto has ganado aquí por estos cárteles? Has ganado 100 millones, listo, tienes que restituir esa plata. Y se le puede poner también ese beneficio al que se acoge el programa de clemencia tipo A. En cambio, la clemencia tipo B es cuando la Secretaría Técnica ya tiene indicios de la existencia del cártel, ya inició su investigación y ahí puede exonerar entre el 50 al 100% de la multa, pero no puede tampoco, no puede ahí dársele el beneficio adicional de lo que viene a ser no restitución de lo ganado. Y este ejemplo de lo que viene a ser el programa de clemencia en Indecopi
se ha trasladado a partir del año 2023 también a lo que viene a ser el ámbito penal. Aquel colaborador, beneficiario en sede administrativa, también va a tener que tener las mismas consecuencias en el ámbito penal. No va a ir preso, por ejemplo. Y aquí sería importante, que todavía no está regulado como tal, que se haga esta distinción, así como Indecopi ha hecho, ¿no? Que es distinto una clemencia tipo A o una clemencia tipo B. Y en el ámbito penal, sabemos nosotros que hablamos de colaboración eficaz y en esa medida se tiene que hablar con esa terminología y el establecimiento de posibles beneficios premiales será también determinado de acuerdo al grado de colaboración y corroboración en el proceso. Siguiente, por favor. Y con esto ya vamos terminando, para dar paso quizás a preguntas, interrogantes, dudas que hayan surgido. Les decía que la última ley que regula este delito ha sido introducida, modificada mediante la ley 31.775. Y aquí se establece que va a ser Indecopi y Ociptel quienes deban poner en conocimiento al Ministerio Público de la resolución de sanción firme que le impongan, bajo responsabilidad institucional, en un plazo de 5 días, en el cual se determine la existencia de una práctica anticompetitiva sujeta a prohibición absoluta. Entonces, va a haber una obligación, después de recibir este informe, por parte del Ministerio Público. Y la obligación es que el Ministerio Público ya no va a hacer investigación preliminar. Cuando llegue el informe del Indecopi, lo que va a hacer el Ministerio Público es de manera inmediata formalizar la investigación preparatoria por la comisión de este delito. Entonces se está estableciendo, y ahí vienen las críticas, que finalmente lo que va a suceder es que se le va a quitar autonomía al Ministerio Público. Eso se señala, ¿no? Autonomía en la medida de que el Ministerio Público ya no va a tener libertad de decidir el ejercicio no de la acción penal, sino que el informe Indecopi va a vincularlo a formalizar investigación preparatoria. En esa medida viene la crítica, pero considero que una cosa es una formalización y otra muy distinta será finalmente establecer sanciones penales. Y tendría pues que Indecopi hacer la distinción y el material probatorio suficiente presentado si hay una sanción a nivel de Indecopi que no te requiere el mismo nivel de sospecha que una sentencia penal, pero esa sanción a nivel de Indecopi por lo menos iba a cumplir el grado de sospecha reveladora necesaria para la formalización de una investigación preparatoria. Entonces, pienso que no es tan descabellado que el Ministerio Público tenga la obligación de formalizar de manera directa cuando llegue la resolución final de Indecopi. Lo que sí me queda en el aire es qué sucede si es que esta empresa, sabiendo que pueden pasarlo al ámbito penal, interpone demanda contenciosa administrativa. Bueno, aquí no se han puesto en esta situación, solamente toman en cuenta resolución firme de Indecopi y debo entender que es ya cuando la sala te sanciona, pero el procedimiento administrativo sancionador es un procedimiento judicial que tienen habilitado todavía los administrados para ir en contra de lo que Indecopi pueda sancionar. Así que nuevamente estaremos en la disyuntiva de haber un procesamiento paralelo, ¿no? Y quizás un procedimiento administrativo sancionador pueda originar una prejudicialidad en el ámbito penal que va a significar que se suspenda resultas de lo que pase en el proceso administrativo sancionador. Pero estas son cosas que tendrán que ir manejándose ya en la práctica si es que finalmente se procesan a personas por estos delitos. Con esto
concluimos lo que viene a ser el programa del día de hoy.